descubrí que mi esposo me engañaba con su compañera de trabajo, pero lo que realmente me hizo estallar fue escuchar que planeaban usar los fondos de ahorro de nuestros hijos, llamándolos estorbos. No discutí. Solo me aseguré de que perdieran todo lo que planeaban robar. Y que nunca pudieran usar mi apellido para ensuciar a nadie más. Desde el primer día en que Mark comenzó a trabajar en esa nueva firma de asesoría financiera en Manhattan, supe que algo en nuestra dinámica familiar iba a cambiar. No porque fuera un hombre particularmente atento o entregado a la vida doméstica, de hecho, llevaba años dejando que yo cargara con la mayor parte del cuidado de los niños, las tareas del hogar y la coordinación de todo lo que implicaba mantener una familia funcionando con 2 hijos en edad escolar. Sino porque esa seguridad arrogante con la que llegó el primer día después de su orientación corporativa ya traía un tufillo a ego inflado. Me habló de las oficinas con ventanales, de las cenas con los socios, de los almuerzos con clientes que facturaban más en un trimestre de lo que nosotros teníamos ahorrado en una década. No me molestó del todo. Al contrario, quise creer que tal vez ese nuevo trabajo sería una buena oportunidad para estabilizarnos, para dejar atrás las deudas viejas del auto, las cuentas médicas que se habían acumulado tras una cirugía inesperada de nuestro hijo menor, y para empezar a proyectar esa universidad que siempre soñamos pagarles. Pero lo que no sabía era que en esa oficina también conocería a Tessa, una mujer de 29 años, recién contratada, que llevaba apenas 3 semanas en el equipo cuando mi esposo empezó a cambiar los horarios, las prioridades y hasta la forma de hablarme. Al principio pensé que era estrés. Mark siempre había sido un hombre complicado, muy centrado en sí mismo, y no sería la primera vez que una carga laboral lo volvía irritable. Pero esta vez, el cambio fue más sutil. No eran gritos ni discusiones abiertas, sino pequeños comentarios que me dejaban congelada. Cosas como que yo no entendía cómo funcionaban las finanzas a nivel empresarial, o que ya no vivíamos en los 90 cuando le preguntaba si de verdad era necesario gastar tanto en cenas de trabajo 3 veces por semana. Empezó a llamarme desde números desconocidos. Apagaba el celular por la noche. Tenía reuniones los sábados en la mañana y regresaba sin rastro de haber tocado un solo documento. Incluso dejó de preguntar cómo estaban los niños. En una ocasión, nuestro hijo mayor, Alex, llegó a casa con un certificado de reconocimiento por haber mejorado en lectura avanzada. Yo le saqué una foto, lo enmarqué, y lo colgué en la entrada con orgullo. Mark lo vio 2 días después y simplemente dijo que le parecía innecesario llenar la casa con papelitos. Me tragué el coraje porque pensé que tal vez estaba cansado, pero por dentro ya sabía que algo no andaba bien. La primera vez que escuché su nombre fue por accidente. Estaba en la cocina revisando unas facturas cuando Mark, pensando que yo estaba afuera con los niños, tomó una llamada desde su oficina del primer piso. No bajó la voz, y las paredes, aunque sólidas, no sonaban como él creía. Escuché claramente como decía Tessa, no seas mala, ya te dije que en esta casa no sospechan nada, y luego soltó una carcajada como si acabara de contar el mejor chiste del día. Quedé paralizada. No era una llamada de trabajo. Era una conversación cómplice, íntima, descarada. Cerré la carpeta de facturas, respiré hondo y subí como si nada. A esa altura no tenía pruebas, solo una punzada en el pecho que me decía que lo que había empezado como un coqueteo en la oficina ya se había convertido en algo más. Durante semanas acumulé migajas de sospechas. Revisaba su comportamiento, tomaba nota mental de cada excusa, de cada comida de networking que curiosamente no incluía a ningún otro colega. Fui armando el rompecabezas en silencio, sin mencionarlo a nadie, ni siquiera a mi hermana con quien suelo hablar de todo. No sabía qué me dolía más, si la traición como esposa o el desdén absoluto con el que me invisibilizaba como madre, como compañera, como persona. Me convertí en una espectadora muda de mi propia vida, viendo cómo mi esposo se despegaba de su familia como quien se saca el barro de los zapatos antes de entrar a una fiesta. Hasta que una noche, mientras buscaba unos documentos del seguro escolar en su escritorio, encontré una carpeta digital sincronizada con su cuenta. La abrí sin pensar, y dentro descubrí algo que cambió todo por completo: varios documentos de transferencia de fondos. No solo estaba desviando dinero de nuestras cuentas compartidas, sino que había empezado a mover pequeñas sumas del fondo universitario de los niños hacia una cuenta que no reconocía. Ese fondo, que habíamos alimentado con cada bono, cada regalo navideño familiar,
Cada centavo extra que lográbamos ahorrar, estaba siendo vaciado a espaldas de todos, y lo peor. Tenía como titular adicional a una tal Tessa Lambert. La rabia que sentí en ese momento no fue la típica ira ciega de quien descubre una infidelidad. Fue una furia serena, helada, como si mi cuerpo hubiera apagado todas las emociones a la vez y dejado solo el impulso de pensar con estrategia. Porque ahí ya no era solo yo la traicionada. Eran mis hijos. Eran sus derechos. Eran sus sueños. Y lo más cruel era que él no los veía como víctimas, sino como obstáculos. Estorbos. Así los llamó en uno de los audios que encontré luego, cuando revisé su historial de llamadas y escuché, sin que él supiera, un par de mensajes de voz enviados desde su correo corporativo. Mira, Tess, si seguimos con este plan, para cuando se den cuenta ya estaremos fuera. Además, esos dos críos no tienen por qué quedarse con todo el pastel. Son estorbos, y tú y yo merecemos empezar de nuevo sin arrastrar tanto lastre. Esas palabras no se me borrarán jamás. En ese momento, comprendí que no podía limitarme a confrontarlo. No podía caer en el juego de gritarle en la cocina, de tirarle los papeles a la cara ni de buscar explicaciones que no me iba a dar. Tampoco podía exponer a los niños al circo de una pelea abierta. Si quería que realmente sintiera lo que había hecho, si quería que supiera lo que significaba destruir a su propia familia por una aventura barata de oficina, iba a necesitar ser más lista que él. Más paciente. Más cruel. No para empatar el marcador, sino para dejarlo quebrado en la banca, mirando como el equipo que él intentó aplastar seguía jugando sin él. Ahí empezó mi verdadera historia. Y aunque aún no sabía todos los detalles de lo que vendría después, tenía claro que nada de lo que había planeado con esa mujer iba a salirle bien. Ni el dinero. Ni la reputación. Ni el apellido que él quería seguir usando como si no lo hubiera ensuciado con sus miserias. Porque si algo tengo, es memoria. Y tiempo. Y todo el amor del mundo por mis hijos, pero ni una gota de piedad para quien quiso llamarlos estorbos. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde que encontré los documentos y los audios, y aunque cada noche me costaba dormir sabiendo lo que mi esposo estaba haciendo por la espalda, a mí y a los niños, logré mantener la calma de una forma que todavía no entiendo del todo. En lugar de lanzarme a la confrontación, empecé a construir una red alrededor de sus mentiras, paso a paso, con una frialdad que nunca creí que poseía. Me levantaba temprano, preparaba los desayunos, llevaba a los niños al colegio como si no estuviera al borde de un colapso emocional, y mientras él se arreglaba para irse a la oficina, yo me sentaba frente al computador a estudiar sus movimientos financieros. Accedí a las cuentas compartidas, a las que teníamos a nombre de ambos, pero también a las de los niños, y ahí confirmé mis sospechas. Mark estaba moviendo dinero poco a poco desde los fondos universitarios hacia una cuenta que no tenía ninguna relación con nuestros hijos, ni con ningún plan estudiantil. Era una cuenta corriente registrada a su nombre y al de Tessa Lambert, con dirección en un apartado postal del Bronx, probablemente para no levantar sospechas. Me encargué de guardar capturas de todo, con fecha, hora y trazabilidad completa, incluyendo los códigos de las transferencias y los datos del banco digital. No quería dejar ningún cabo suelto que pudiera usar luego para argumentar que fue un error, un malentendido, o alguna decisión temporal. La parte más difícil no fue encontrar la evidencia. Fue seguir viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, respirando el mismo aire que él, sin que mi rabia me delatara. No sé cuántas veces tuve que morderme el interior de la boca para no gritarle cuando se burlaba de que otra vez se me había olvidado sacar la basura. Mientras él usaba el dinero de nuestros hijos para construir una nueva vida con otra mujer. Me volví experta en poner música en la cocina mientras preparaba la cena, solo para que no notara que me temblaban las manos. Durante ese tiempo, me contacté con un antiguo amigo de la universidad, Joseph, quien ahora tenía su propio bufete de abogados en el norte de Nueva Jersey, especializado en derecho de familia y patrimonios. Le conté todo, sin adornos, sin disfrazar el dolor. Solo se quedó en silencio y luego me preguntó, ¿quieres venganza o justicia? Y yo le respondí lo único que podía decir en ese momento, quiero ambas. Y quiero que le duela. Con su ayuda, iniciamos un procedimiento legal para bloquear cualquier movimiento futuro en las cuentas educativas de los niños. Afortunadamente,
Al estar ambos como cotitulares, y ante la sospecha de uso fraudulento, la ley me permitía solicitar una orden preventiva para congelar temporalmente las transferencias hasta que se revisara todo a fondo. También abrimos una investigación formal para rastrear otros posibles desvíos de fondos, ya que si lo había hecho con las cuentas visibles, nada impedía que tuviera escondido algo más. En paralelo, Joseph me explicó que necesitábamos más que pruebas financieras y quería ir más allá. Me sugirió que buscáramos evidencia que demostrara no solo el uso indebido del dinero, sino también que sus decisiones ponían en riesgo el bienestar emocional y económico de los niños. Así que me comuniqué con una terapeuta escolar que ya había trabajado con nosotros en el pasado, y le pedí una evaluación de rutina para los chicos. No porque ellos estuvieran mal, sino porque sabía que en el futuro todo lo que sirviera para mostrar el impacto real de las acciones de Mark podía marcar la diferencia en la corte. Mientras todo eso se cocinaba en silencio, Mark seguía actuando como si viviera en un teatro donde todos fingíamos no ver la obra. Llegaba tarde, olía a perfumes que no eran míos, hablaba con Tessa por teléfono como si de verdad no existiera la posibilidad de que yo escuchara algo, y cuando le preguntaba si cenaba en casa, se limitaba a responderme con un no sé, depende de cómo termine el día. Yo asentía, sonreía, y me encargaba de ir vaciando, poco a poco, nuestra cuenta conjunta hacia otra a nombre solo mío, bajo el pretexto de separar gastos médicos y escolares. Él ni se dio cuenta. O si lo hizo, no le importó. Estaba tan seguro de que yo era la misma mujer pasiva que conoció 15 años atrás, la misma que pedía permiso hasta para comprar una blusa nueva. Que nunca imaginó que ya había armado una carpeta con todas sus mentiras y la había entregado al abogado con una instrucción muy clara: no quiero salvar este matrimonio. Quiero asegurarme de que no le quede nada que pueda usar para rehacerse a costa de nosotros. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Mark había salido a una supuesta reunión de cierre de contrato en Connecticut y me dejó con los niños todo el fin de semana. Dijo que regresaría el domingo por la noche. Fue el momento perfecto. Aprovechamos su ausencia para que Joseph presentara ante el juez de familia la solicitud urgente de retención y resguardo de activos, bajo el argumento de protección de menores. Se entregaron todos los documentos, desde las transferencias hasta los audios, los mensajes y los registros de llamadas. También se solicitó una audiencia preliminar para plantear un posible divorcio, en caso de que las pruebas confirmaran la conducta destructiva. El juez accedió de inmediato, y en cuestión de horas, las cuentas de ahorro universitario quedaron bloqueadas por orden judicial. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. No por felicidad, sino por alivio. Porque sabía que, al menos por ahora, Mark no podría seguir usándonos como su cajero automático personal para financiar su nueva vida con esa mujer. El domingo, cuando finalmente regresó a casa, venía con el cabello alborotado, la camisa arrugada y un gesto que solo podía describirse como soberbia relajada. Traía una bolsa con regalos para los niños que ni siquiera había envuelto, y cuando me preguntó con voz casual si podía usar mi computadora para ver algo rápido, le respondí con una sonrisa que lo dejó desconcertado. No creo que debas entrar a ninguna cuenta esta semana, Mark. Te van a rechazar los accesos. Me miró como si no entendiera nada, pero no insistió. No discutimos. No se lo expliqué. No lo grité. Solo lo dejé hundirse en su ignorancia mientras iba a dejar la ropa sucia en la lavadora como si ese domingo no hubiera sido el comienzo de su caída. Porque ya no necesitaba demostrarle nada. Solo tenía que seguir ejecutando el plan. Silenciosa. Precisa. Letal. Como él creyó que podía hacer conmigo. Pero esta vez, él era la presa. Y yo, la cazadora. Actualización 2. Habían pasado ya poco más de 4 semanas desde que se dictó la orden de retención de fondos, y durante ese mes vi cómo Mark empezaba a inquietarse con una lentitud tan torpe que casi me daba risa. Al principio intentó disimular su desconcierto con frases vagas sobre errores bancarios y retrasos operativos, que yo fingí no escuchar mientras servía el desayuno o revisaba los deberes de los niños. Pero cada día que pasaba, su paciencia se iba erosionando. Las primeras señales no fueron gritos ni escenas de desesperación. Mark no era ese tipo de hombre, sino pequeñas explosiones de frustración camufladas bajo un barniz de cortesía, llamadas más largas. Conversaciones a media voz con su banco desde el auto,
y una creciente irritabilidad que se le escapaba en gestos mínimos, como dejar la puerta de la alacena abierta o responder con monosílabos cuando alguien le hablaba. Yo no decía nada. No lo provocaba. No preguntaba. Porque sabía que el silencio, en este tipo de batallas, pesa más que cualquier confrontación directa. En casa, la rutina siguió como si todo estuviera en calma. Los niños ya no preguntaban por su padre cuando no llegaba a la hora de la cena. Se habían acostumbrado a su ausencia física y emocional como quien se acostumbra al ruido del tráfico, molesto, pero inevitable. Yo los protegía de todo lo que ocurría tras bambalinas, pero me aseguraba de que no faltara nada. Las cuentas esenciales seguían cubiertas porque había logrado mover el dinero suficiente a tiempo, y además, ya había comenzado a trabajar media jornada desde casa para una editorial independiente que necesitaba correctores remotos. No ganaba una fortuna, pero bastaba para no depender de nadie. Mientras tanto, Joseph se encargaba de afinar cada detalle legal del caso. Ya no solo nos enfocábamos en proteger los fondos de los niños, sino en construir una estructura lo bastante sólida como para iniciar la solicitud formal de divorcio sin que Mark pudiera anticiparse, ni rebatir con éxito. Reunimos testimonios, extractos de correos electrónicos, copias de reservas de hoteles que él había hecho con su tarjeta personal, una de ellas, irónicamente, el mismo fin de semana del cumpleaños de nuestra hija menor. Cuando dijo que tenía una capacitación intensiva en Boston. Todo eso quedó archivado en un expediente rotulado con su nombre y numerado con la precisión de un proceso quirúrgico, aunque sin mencionar nada de eso en voz alta, aún. Fue a mediados de abril cuando tomé la decisión definitiva de salir de esa casa antes de que todo explotara. No por miedo, ni por debilidad, sino por estrategia. Necesitaba moverme antes de iniciar oficialmente el divorcio, no solo para protegerme a mí, sino para dejar sin base cualquier intento suyo de acusarme de abandono del hogar o interferencia con los menores. Joseph me explicó que el contexto estaba de mi lado, pero que debía ejecutarlo todo sin dejar espacio para interpretaciones. Así que me mudé temporalmente con mi hermana mayor, quien vivía a 30 minutos en carro, en una casa con jardín y una habitación libre que adaptamos para los niños. Les expliqué que era una escapada de primavera, que papá iba a estar muy ocupado y que necesitábamos descansar un poco en casa de la tía. Ellos no hicieron demasiadas preguntas. De hecho, creo que sintieron cierto alivio. El cambio les permitió respirar sin tensión, sin gritos contenidos, sin la indiferencia cruel con la que su padre se había ido apagando frente a ellos. Yo me encargué de empacar solo lo necesario, dejar todo limpio, y despedirme de esa casa como si fuera una oficina de la que ya no me llevaría nada que no valiera la pena. Mark regresó el domingo en la noche, como siempre, oliendo a un perfume caro que no era mío, y se encontró con una sala vacía, los juguetes recogidos, las mochilas escolares ausentes y una sola cosa sobre la mesa. Una carta firmada por mí donde le explicaba, en un lenguaje cortés pero afilado, que había tomado la decisión de distanciarme con los niños por recomendación legal. Que todo contacto debía canalizarse a través de nuestros respectivos abogados, y que ya no era posible seguir fingiendo. Que vivíamos una vida que él mismo se encargó de arruinar. No mencioné a Tessa. No lo insulté. No le di el placer de sentir que me afectaba lo suficiente como para hacer una escena. Solo lo enfrenté con la misma frialdad con la que él había planificado su traición. Esa noche no me llamó. Al día siguiente tampoco. Pero el martes por la mañana, recibí una llamada de Joseph avisándome que Mark había intentado transferir dinero nuevamente desde las cuentas restringidas, y que al recibir la notificación de bloqueo, finalmente se comunicó con su despacho. Quería una reunión. No para asumir nada. No para pedir disculpas. Solo para entender qué estaba pasando y hasta dónde pensaba llevar esto. La reunión se agendó en una oficina neutral, un despacho legal en el centro de Jersey City. Joseph me pidió que no asistiera, y accedí. No necesitaba verle la cara. Me bastaba con saber que se sentaría en una sala blanca, frente a un abogado que le leería punto por punto todas las pruebas, todos los documentos, todos los movimientos que había hecho creyendo que nadie lo veía. Lo que él ignoraba, y que Joseph se encargó de dejar muy claro, era que ya habíamos presentado la solicitud de divorcio bajo la figura de conducta marital destructiva. Y que la próxima vez que intentara acercarse a los fondos de los niños,
Se expondría no solo a perder cualquier derecho sobre ellos, sino también a una investigación civil por uso indebido de activos familiares. Según su abogado, Mark se mostró sorprendido y confundido. Dijo que todo era un malentendido y que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Por supuesto que no. Porque en su cabeza, yo seguía siendo la mujer que se quedaba callada mientras él salía a trabajar duro por la familia. Esa misma semana, sus redes sociales cambiaron de tono. Las fotos felices en cenas de trabajo desaparecieron. Las publicaciones sobre logros profesionales se pausaron. Incluso la imagen de perfil con los niños fue reemplazada por una neutra, sin rostro. Yo no comenté nada. No dije una sola palabra a nadie fuera de mi círculo legal. Pero cada uno de esos movimientos me confirmó que Mark estaba empezando a sentir lo que nunca esperó, el vacío de no tener control. Ya no controlaba el dinero. Ya no tenía acceso a los niños. Ya no podía sostener la fachada del padre ejemplar ni del ejecutivo exitoso. Su castillo de mentiras empezaba a desmoronarse. Y lo mejor de todo era que todavía no había visto lo más importante, que no solo iba a perder lo que había querido robar, sino que, además, lo haría en silencio. Rodeado de los mismos muros que construyó con su propia arrogancia. Porque yo no estaba aquí para gritar. Yo estaba aquí para hundirlo con elegancia. Paso a paso. Hasta que no quedara nada que pudiera volver a usar contra nosotros. Ni dinero. Ni prestigio. Ni siquiera su apellido. Actualización 3. Habían pasado ya 3 meses desde la reunión con los abogados, y durante ese tiempo todo lo que Mark había construido, su imagen profesional, su narrativa de padre entregado, su burbuja de vida paralela con Tessa, comenzó a erosionarse con una precisión que ni siquiera él fue capaz de detectar hasta que ya era demasiado tarde. No fue un derrumbe abrupto. Fue una descomposición silenciosa, meticulosa, hilada por cada mentira que él creyó poder sostener sin consecuencias. Yo no tuve que mover un solo dedo más allá de lo que ya había hecho, porque la verdad, cuando se deja caer con paciencia, es como una gota ácida, destruye en silencio, pero sin pausa. Y Mark, acostumbrado a pensar que siempre tendría la última palabra, simplemente no estaba preparado para enfrentarse a una caída donde nadie lo empujó, pero él mismo se puso al borde. Lo que él no sabía era que, desde la misma semana en que se solicitó formalmente el divorcio, Joseph había enviado una notificación confidencial al comité de cumplimiento interno de la empresa donde trabajaba Mark, adjuntando documentación clave, los movimientos bancarios sospechosos, las transferencias desde fondos familiares hacia cuentas personales con una tercera persona implicada, las reservas de hoteles a nombre de su asistente directa, y un fragmento de los audios que lo mostraban, de forma clara, refiriéndose a los niños como estorbos y describiendo el fondo universitario como una póliza de retiro adelantado. Todo fue entregado sin acusaciones formales, pero con una frase precisa en el informe: el señor Whitaker ha utilizado estructuras financieras y recursos con fines posiblemente personales, poniendo en entredicho su integridad profesional y su apego a los códigos internos de conducta financiera. No necesitábamos probar nada aún. Solo era cuestión de poner la lupa en el lugar correcto y dejar que el proceso se activara por cuenta propia. En menos de 2 semanas, la empresa suspendió a Tessa sin goce de sueldo, alegando una investigación interna. Mark, en cambio, fue citado a una reunión con los socios principales. Al parecer, pensó que podría salirse con una versión recortada de los hechos, algo así como problemas maritales que se malinterpretaron. Pero subestimó la cantidad de documentación que ya estaba circulando entre los altos mandos. Según su propio abogado, quien luego se comunicó con Joseph intentando renegociar los términos del divorcio de manera más amistosa, Mark entró confiado y salió sin puesto, sin acceso a los sistemas internos, y con una carta de renuncia firmada bajo el argumento de proteger la reputación de la firma. Es decir, lo empujaron a admitir responsabilidad sin exponer públicamente el escándalo. Lo único que obtuvo fue tiempo, y no precisamente para rehacerse. Lo curioso es que ni siquiera ese golpe pareció hacerlo entrar en razón. Durante algunas semanas, intentó presentarse en redes sociales como un consultor financiero independiente, dando consejos vacíos sobre ahorro y productividad. Abrió una cuenta de Instagram donde publicaba frases como la disciplina vence al talento y todo cambio empieza por una decisión valiente,
como si el simple hecho de repetir eslóganes lo redimiera de todo. Pero cada publicación que hacía recibía al menos 1 o 2 comentarios anónimos haciendo alusión a su hipocresía, a sus decisiones personales, a los rumores que empezaban a circular sobre su despido silencioso. Una noche, entré desde una cuenta alterna que usaba para monitorear ciertas cosas y vi como un antiguo colega suyo le preguntó, con una sutileza venenosa, si también recomendaba usar los ahorros de los hijos como fondo de emergencia para sus amantes. El comentario no duró mucho antes de ser borrado, pero ya era suficiente para saber que la historia se le estaba saliendo de las manos. Tessa, por su parte, desapareció del mapa digital. Cerró sus redes, se mudó, según su LinkedIn, ahora trabajaba en un puesto menor en una sucursal bancaria de Pensilvania, y eliminó todo rastro de su conexión con Mark. Fue como si se hubiera dado cuenta, de golpe, que haberse involucrado con él no solo había destruido su reputación profesional, sino también su proyección a futuro. Nadie quiere asociarse con una persona que figura en un expediente legal por desvío de fondos escolares, aunque no haya sido procesada directamente. A nivel técnico, ella salió limpia, pero en el entorno financiero, la sospecha pesa más que la sentencia. Y eso lo sabían ambos. Él, porque se lo dijeron en la cara. Ella, porque se lo hicieron sentir cada vez que buscaba una nueva oportunidad laboral y no le respondían el correo. Mientras ellos lidiaban con su propio infierno, yo seguía enfocada en lo único que realmente importaba. Proteger a mis hijos y asegurar su futuro sin que el desastre emocional y legal en el que su padre se había metido los tocara de ninguna forma. Continuamos viviendo en casa de mi hermana por un par de meses más mientras cerrábamos la venta de la propiedad familiar, una decisión que inicialmente pensé que me partiría el alma, pero que terminó siendo liberadora. Vender esa casa, ese espacio lleno de recuerdos falsos, fue como cerrar el ataúd de una historia que ya no tenía nada que ofrecer. Con lo recaudado, y gracias a que todo se había ejecutado bajo estructuras legales blindadas, pudimos transferir el monto correspondiente a un nuevo fideicomiso irrevocable a nombre de los niños, gestionado por una firma fiduciaria en Newark. Yo no podía tocar un centavo sin pasar por revisión doble, y mucho menos él. Y esa era justamente la idea. Fue en ese punto cuando me llegó la notificación oficial de que el tribunal había autorizado una audiencia de custodia exclusiva, respaldada por todo el material entregado. Los audios, los correos, los registros bancarios, las inconsistencias en las visitas de Mark a los niños, todo eso formaba parte del expediente. El juez consideró que, dadas las circunstancias, el padre no solo había demostrado negligencia, sino también una actitud abiertamente perjudicial hacia el bienestar de sus propios hijos. No lo dijo con esas palabras, claro, pero la conclusión fue clara: yo quedaría como responsable legal primaria, y cualquier contacto con Mark debía ser solicitado a través de un tribunal. La custodia compartida fue eliminada. Las visitas, si alguna vez las solicitaba, serían supervisadas. Él no peleó la decisión. No porque aceptara su culpa, sino porque sabía que si forzaba un juicio, toda la documentación sería de dominio público. Y eso sí que no estaba dispuesto a soportarlo. Prefería ceder que verse expuesto. Esa fue la primera victoria que realmente sentí como definitiva. No porque quisiera dejarlo fuera de la vida de los niños, aunque sinceramente, no me parecía que su ausencia fuera una pérdida, sino porque fue la primera vez que sentí que toda mi estrategia, mi silencio, mi paciencia, habían valido la pena. Ya no se trataba solo de recuperar lo que él había intentado quitarme. Se trataba de garantizar que no volviera a tener el poder de dañar a quienes más amaba. Y en ese sentido, lo había logrado. Mark seguía en libertad, sí. Pero ya no tenía acceso a nuestras vidas. Ni física. Ni emocional. Ni financiera. Y lo que es más importante, no tenía manera de reconstruir su historia sin que alguien le recordara, en cualquier esquina, que fue él quien se lo buscó. Yo no necesitaba venganza pública. Me bastaba con saber que su nombre, ese que tanto cuidó mientras nos destruía en silencio, ahora era sinónimo de vergüenza. Y que todo lo que intentó construir sobre nuestras ruinas, se había convertido en el cimiento de su propia caída. Actualización 4. Habían pasado casi 6 meses desde que la custodia fue adjudicada exclusivamente a mi nombre, y aunque en el exterior la vida parecía haber retomado cierta normalidad, los niños adaptados a la nueva escuela,
Yo completamente establecida en un trabajo remoto que me permitía estar presente sin sacrificar mis ingresos, y mi hermana comenzando a hablar de que ya era hora de volver a tener la casa para ella sola. En el fondo todo seguía avanzando con la precisión meticulosa del mismo plan que había trazado desde el día en que escuché a Mark llamar a nuestros hijos estorbos. Si bien él había dejado de intentar contactar directamente conmigo o con los niños, no por arrepentimiento sino por pura conveniencia legal, seguía moviéndose por fuera, intentando recuperar un ápice de lo que había perdido. Y fue justo en uno de esos intentos, tan patético como predecible, que decidí apretar el siguiente clavo en el ataúd de su imagen. Me enteré de que Mark había comenzado el proceso de registrar una pequeña firma de consultoría independiente. No lo supe porque él me lo dijera, claro que no, sino porque uno de los antiguos colegas que compartíamos en el círculo financiero, y que aún tenía cierta lealtad conmigo, me escribió un correo corto pero contundente. Tu ex está tratando de registrar Whitaker Advisory Group. No sé si quieres hacer algo con eso, pero pensé que deberías saberlo. En ese momento, casi me reí. No solo porque el nombre fuera tan ridículamente obvio, sino porque pretendía capitalizar con el mismo apellido que había arrastrado por el piso mientras vaciaba cuentas familiares y usaba a su amante para lavar su conciencia. Era absurdo. Irónico. Desesperado. Y lo mejor de todo, completamente inútil. Lo que Mark no sabía era que, semanas antes, yo ya había solicitado la reserva del nombre comercial Whitaker para fines empresariales. Y lo había cedido de forma irrevocable a una fundación educativa sin fines de lucro que creé en honor a mis hijos. No se trataba de una organización operativa, no aún, pero tenía toda la documentación en regla, con domicilio legal, estructura de junta directiva simbólica. Y una cláusula muy clara que prohibía la cesión del nombre a cualquier tercero relacionado directa o indirectamente con procesos legales abiertos por uso fraudulento de fondos familiares. En pocas palabras, Mark no podía tocar ni una letra de ese apellido sin enfrentarse a una demanda inmediata. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La notificación le llegó por correo certificado a su nueva dirección, un apartamento de alquiler amoblado en Elizabeth, mucho más modesto que la casa donde solíamos vivir, y según me informó Joseph, su respuesta inicial fue de incredulidad. ¿Cómo que no puedo usar mi propio apellido?, preguntó su abogado, a lo que Joseph respondió con una copia de la sentencia de custodia, la reserva comercial registrada, y un recordatorio elegante pero contundente. El uso del apellido como marca está regulado por derecho de propiedad intelectual y puede ser restringido en caso de conflicto de intereses, reputacional o económico. Fue entonces cuando Mark, en una mezcla de frustración e impotencia, se dio cuenta de que hasta su nombre le estaba siendo negado. No por capricho. No por venganza. Por consecuencias. Por decisiones que él mismo tomó creyendo que el mundo era una pista de patinaje donde siempre caía de pie. Intentó apelar la restricción, pero su nuevo abogado, un tipo más joven, menos experimentado, probablemente contratado a la carrera por falta de opciones, le explicó que pelear ese tema podría exponer aún más su historial en el ámbito comercial, lo cual arruinaría cualquier posibilidad de establecer una firma seria. Así que canceló la solicitud de registro, eliminó el sitio web que apenas había comenzado a diseñar, y desactivó sus perfiles públicos una vez más. Su proyecto de reinvención profesional quedó enterrado incluso antes de haber nacido. Y no por una maniobra oscura, sino por su propia arrogancia de pensar que podía usar lo que había corrompido como si no tuviera historia detrás. A esas alturas, Tessa ya era un fantasma. No aparecía en ninguna red. Había desaparecido de LinkedIn, borrado sus perfiles anteriores, e incluso cambiado su número. Una amiga mía que trabaja en recursos humanos en una firma de Baltimore me confirmó que su currículum había sido descartado automáticamente en al menos 3 procesos distintos tras verificarse su nombre vinculado a caso de conflicto financiero interno en registros no públicos. Lo que Tessa había hecho no era un crimen penal, pero era suficiente para que ningún banco serio la contratara. Lo que más me impactó no fue su caída, sino el silencio con el que se desvaneció. A diferencia de Mark, ella no intentó reinventarse. No se defendió. No peleó. Simplemente se fue. Como si hubiera entendido, al final,
que no se puede construir nada sobre el dolor ajeno sin que eventualmente ese dolor termine regresando a cobrar factura. En medio de todo esto, mis hijos seguían creciendo. Alex se preparaba para una feria de ciencias y Julia se obsesionaba con aprender a hornear pan de verdad. Ninguno de los dos preguntaba por su padre. No porque yo se los prohibiera, jamás lo haría, sino porque él ya no formaba parte de sus rutinas, de sus conversaciones, de sus referencias afectivas. En una ocasión, Julia me preguntó si podíamos cambiar nuestros apellidos porque el tuyo suena más bonito. No supe si reír o llorar. Le respondí que algún día lo hablaríamos con calma, y esa noche, mientras los veía dormir, tomé la decisión de iniciar el trámite legal para cambiar oficialmente nuestros apellidos al de mi madre. ¿Quién fue quien realmente estuvo ahí desde siempre? No se lo dije a Mark. Ni lo anuncié. Solo lo firmé y esperé que el sistema hiciera su parte. Cuando llegó la resolución, con los 3 nombres legalmente actualizados, sentí una mezcla de alivio y justicia que me quemó la garganta. Ya no solo habíamos ganado espacio, estabilidad y futuro. Habíamos recuperado algo más profundo, la identidad. Ya no éramos los Whittaker bajo su sombra. Éramos nosotros mismos. Con un nombre limpio. Con un presente digno. Y con un pasado que no habíamos pedido, pero que habíamos enfrentado con más fuerza de la que él jamás imaginó. No necesitaba escándalos. Ni titulares. Ni exponerlo públicamente. Porque lo que realmente destruye a una persona como Mark no es la burla ni la humillación. Es la indiferencia. Es verse obligado a mirar cómo todos siguen adelante, mientras él se hunde en la miseria que fabricó con sus propias manos. Yo nunca quise hacerle daño. Nunca quise esta guerra. Pero una vez que la declaró él con sus actos, lo único que hice fue asegurarme de que cada bala que disparó terminara regresando con interés. No porque yo fuera cruel, sino porque había cosas que ya no estaba dispuesta a permitir. Y porque cuando un hombre llama a sus hijos estorbos, lo único que merece es perder el derecho de volver a ponerle su nombre. Ni en un documento. Ni en la boca. Ni en ningún recuerdo que valga la pena guardar. Actualización final. 1 año y medio después de aquella primera noche en que escuché su voz filtrarse por la rendija de la oficina. Riéndose a escondidas mientras planeaba usar el dinero de nuestros hijos para financiar una nueva vida con otra mujer, Mark volvió a buscarme. Lo hizo de la forma más miserable y predecible que existe, no a través de una conversación directa, ni con algún gesto de arrepentimiento real, sino con una carta escrita a mano, torpe, forzada, firmada con una caligrafía que alguna vez me fue familiar pero que ahora solo me pareció infantil, en la que me pedía una segunda oportunidad como padre. Decía que había reflexionado mucho, que todo lo ocurrido lo había hecho darse cuenta de sus errores, y que, aunque no esperaba que yo lo perdonara como esposo, al menos quería reconstruir una relación con los niños. No puedo seguir sintiéndome como un extraño en sus vidas, escribió. Sé que fallé. Pero también sé que merezco una oportunidad para enmendarlo. La leí una sola vez, sin pausa, sin emoción. Luego la guardé en un sobre y se la entregué a Joseph para que la archivara junto al resto del expediente. Ni respondí. Ni lo llamé. Porque a esa altura, ya no había espacio para su voz en nuestra historia. Lo que Mark no sabía, y que probablemente nunca sabrá con certeza, es que para entonces ya lo habíamos dejado atrás en cada plano posible. Vivíamos en un dúplex en las afueras de Princeton, un lugar modesto pero cálido, con paredes recién pintadas, muebles elegidos entre los 3. Y un jardín pequeño donde los fines de semana Alex cortaba el pasto mientras Julia le gritaba desde la ventana que estaba dejando líneas chuecas. Ya no necesitábamos nada de lo que había representado. Habíamos reconstruido una vida desde los cimientos, pero esta vez sobre bases limpias, sin miedo, sin tensión, sin la constante sensación de que había algo podrido debajo de la alfombra. Cuando colgué las últimas fotos familiares en la sala, las nuevas, las que capturaban momentos reales, espontáneos, no esas imágenes falsas que solíamos tomar solo para enviar tarjetas navideñas que ni él leía. Sentí que al fin nos pertenecíamos a nosotros mismos. No era solo una casa. Era un hogar. Y él no tenía lugar en él. Legalmente, el proceso ya estaba cerrado.
La sentencia final había sido emitida por el Tribunal de Familia del Condado de Middlesex y confirmaba, sin posibilidad de apelación, que Mark no tendría acceso a los bienes presentes ni futuros de sus hijos, que no tenía derecho a visitas mientras persistiera el antecedente de conducta perjudicial, y que su historial bancario y sus registros serían parte de cualquier solicitud futura relacionada con menores. En otras palabras, su nombre estaba marcado. Y no por mí. Por el sistema que tanto creyó poder manipular a su favor. El mismo que ahora lo mantenía lejos, no como castigo emocional, sino como medida de protección. Joseph se encargó de blindar cada documento, cada fideicomiso, cada registro educativo, para que ningún intento de reaparecer pudiera siquiera iniciar sin que yo lo supiera. No porque viviera con miedo, sino porque había aprendido, de la forma más cruel, que confiar en Mark era como dejar a un zorro con la llave del gallinero. Él, por su parte, parecía sobrevivir apenas. Me enteraba de algunos detalles a través de terceros. Una prima lejana que trabajaba en impuestos me comentó en una cena familiar que había visto su nombre en una lista de personas que habían intentado registrarse como contratistas independientes, pero que no tenían cómo justificar ingresos formales. Otro conocido del antiguo círculo de padres del colegio mencionó que lo habían visto entregando panfletos de asesoría financiera en un centro comercial del sur de Newark, vestido con traje pero con el rostro cansado, tratando de proyectar la imagen que ya no podía sostener con hechos. Me preguntaron si quería verlo. Si pensaba permitirle acercarse a los niños. Mi respuesta fue tan clara como honesta, ya no era asunto mío. Mark había elegido su camino. Yo solo me aseguré de que no arrastrara a nadie más con él. Un día, recibí una llamada de la escuela. Una nueva directora que no conocía bien nuestro historial me explicó, con cautela, que un hombre se había presentado pidiendo hablar con los hijos de Mark Whitaker. Que decía ser el padre y que solo quería verlos 5 minutos. Ella notó que los niños no respondieron a ese apellido y que el personal de seguridad le pidió retirarse. No hizo escándalo. Solo se fue. Pero eso bastó para que yo solicitara una extensión formal de la orden de no contacto. Ya no por miedo, sino por principio. Porque si después de todo lo que había hecho aún creía tener el derecho de acercarse sin siquiera intentar reparar nada, era más claro que nunca que no había aprendido nada. Que seguía siendo el mismo hombre que pensaba que el mundo debía adaptarse a su narrativa, sin importar a cuántos arrastrara por el camino. Pero esta vez no tenía acceso ni a la historia, ni a los protagonistas, ni a su apellido. Los niños, sin saber todo esto, seguían creciendo. Alex entró a un club de robótica y hablaba de Meet como si fuera el patio trasero de la casa. Julia insistía en abrir un canal de YouTube para enseñar recetas veganas y me preguntaba cada 2 días si podía hornear algo nuevo para practicar. Ya no hablaban de su padre. No porque les hubiera prohibido hacerlo, sino porque no formaba parte de sus referencias. En su mente, la figura masculina que los había criado era su abuelo materno, mi padre, un hombre sencillo que llegaba con frutas cada domingo y se sentaba con ellos a mirar partidos de béisbol aunque no entendiera las reglas. Esa era la imagen de familia que les quedó. Y yo, aunque al principio me dolía pensar que no tuvieran un recuerdo más completo, terminé entendiendo que era mejor así. Que habían aprendido a vivir sin la sombra de quien nunca supo protegerlos. Y que eso, en sí mismo, era una victoria que no necesitaba aplausos. El día que finalizamos el cambio de apellidos en los pasaportes, Alex me miró en la fila del DMV y me dijo, como si hablara del clima, ahora sí somos solo nosotros, ¿cierto? Le respondí que sí, que ya nada ni nadie podía quitarnos lo que habíamos logrado. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. No por haber ganado. No por haberlo destruido. Sino porque, al final, la única venganza real fue vivir sin él. Sin su nombre. Sin su sombra. Sin su veneno. Que él siga vagando por ahí, buscando a quien culpar, con qué historia nueva convencer al mundo de que fue víctima de una mujer vengativa, sin darse cuenta de que todo lo que perdió no fue por lo que yo hice, sino por lo que él mismo decidió dejar morir. Nosotros, en cambio, seguimos. Más fuertes. Más unidos. Y con un presente que, aunque no fue el que planeé, es exactamente el que merecíamos.
porque aprendí que no se trata de devolver cada golpe. A veces, la verdadera justicia llega cuando el otro descubre, solo, tarde, y sin testigos, que lo perdió todo, no por venganza, sino porque ya no le quedaba nada digno de conservar.